Bienvenido. Antes que nada quiero disculpar la ausencia del secretario general con motivo de enfermedad no puede asistir hoy aquí. Entonces vengo en su representación. Mi nombre es Pilar González, soy la vicesecretaria del partido. Como sabéis, Herederos 1812 es una organización cuyo objetivo es difundir el Bicentenario y Cádiz, en Cádiz, en España y en América sobre todo. El reconocimiento de la Constitución de Cádiz es mínimo o casi nulo. Fernández del Castillo fue una personalidad que fue relevante en España, fue relevante en México, fue relevante en Nicaragua, en Honduras y en Costa Rica. Manuel Benavides ha pasado 5 años, investigando sobre este diputado y evidentemente pues, ha tenido conocimiento de otros diputados y de otras circunstancias. José, vamos a presentar un poquito en torno a la figura del diputado Florencio Castillo y una visión de los diputados de América. Por algunos de esos diputados de América, las Cortes de Cádiz se vieron elevadas en su calidad, en su altura temática, porque varios de ellos eran gente que pertenecía no a la élite económica política, pero sí a la élite intelectual. Pero eso no se puede decir de todos los diputados de América. Ya expresó por ahí que España nunca va a entender lo que fueron las Cortes de Cádiz si no resuelve el problema de América en esas Cortes. Los diputados de España no querían que se aceptara a los negros porque aumentaría la cantidad de diputados de América en las Cortes. Y ahí tenemos para empezar otra vez, España versus América, América versus España. Aprendieron América, no conocían América. Y ya los de Herederos 1812 se dieron cuenta lo grande que es América, lo variado en su geografía, lo variado en sus culturas, las distancias, etc. Esa es un poco los de Herederos 1812 tuvieron la inquietud, pero hay que hacerla con más fuerza, es perseguir a cada diputado en América, no aquí, en América. Ojalá se pudiera hacer un trabajo amplio sobre cada uno. Pero hay que revisarlo todo, desde sus antepasados incluso, no solo la persona. Y no en el sentido biográfico, para saber dónde nació, dónde vivió, si está la casa o no, sino para contextualizar, para meterlo en la estructura social, en el mosaico de aquella estructura social. Como hoy cada uno de nosotros no puede sentirse aislado, forma parte de una familia, de una comunidad, de una visión política, de una economía X, etc. Igual de aquí. No es lo mismo un diputado de México a un diputado de Perú, y no es lo mismo, ni siquiera en una región tan pequeña como es Centroamérica, no cumple el mismo papel el diputado de Nicaragua, el de Honduras, Guatemala y el de Costa Rica. Se diferencia. A pesar de que varios... Florencio tuvo que salir de León, Nicaragua, para seguro a lomo de mula o de caballo, llegar a Tegucigalpa y salir por el puerto de Trujillo en la zona atlántica de Honduras, después de no sé cuántos, como 1000 kilómetros, sobre situaciones muy difíciles, topográficas, cruzar ríos difíciles, todo eso a veces lo dejamos fuera del análisis de las ideas de las Cortes, y yo creo que es injusto con ellos y además hace la exposición un poco fría. Un poco así como exposición de expertos en la materia de las Cortes, pero nos van las personas concretas, como que Florencio en el puerto de Trujillo, por ser el Caribe, que padeció de la enfermedad de fiebre esquella y casi se muere ahí, casi no llega a las Cortes, ¿verdad? Costa Rica no le pagó las dietas de diputado, aquí estaban en guerra y el erario, el erario estaba muy raquítico por los gastos de mantener un ejército, etc. Y él, considerando la situación, durante año y medio no pidió nada al gobierno español. Empeñó hasta sus objetos de plata, dice, en Madrid para poder subsistir. Diputados también se diferencian por la cuestión económica. Florencio no es de una familia poderosa a nivel económico. Y sin embargo, vamos a la Larrazábal, que es el diputado por Guatemala, él sí. La familia de él, por parte materna, está desde como 200 años atrás, ocupando todos los cargos municipales, muchos de los cargos municipales en el sentido que eran permanentes. Y sabrán ustedes que no estaba ahí por puro servicio social, era para defender sus intereses económicos de familia. Podríamos hablar de Morejón, que
que es el diputado por Honduras. Este caso es interesantísimo. Él estudia en Guatemala, es abogado, apenas graduándose. Y él es, casi no habló, creo que me atrevería a decir que no habló las Cortes de Cádiz. Vean cómo en un lugar tan pequeño como Guatemala, el Reino de Guatemala, tenemos Dionisio Castillo. Era cura, canónigo, filósofo, era párroco, maestro de escuela, etc. Llega a México y agranda la lista, ¿verdad? Agranda la lista. Primer profesor de Derecho Constitucional, es diputado en 5 congresos. Como ven, uno podría estudiar de otra manera las Cortes de Cádiz. Yo pienso que estas diferencias también deben hacerse al interior de los diputados de España. Rastrear a los diputados de cada región enriquecería mucho la comprensión de lo que pasó. Y creo que es urgente porque, permítanme en esto, no sé si estaré totalmente en lo correcto, los análisis sobre las Cortes de Cádiz ya se están repitiendo mucho. Yo pienso que hay que renovar y enriquecer este proceso, y se diga ahorita con el bicentenario, con una visión autonomista independentista. Lo que está defendiendo es los derechos de una región olvidada, periférica, como es Costa Rica en aquel tiempo, frente a las capitales poderosas, Guatemala y Nicaragua. Pero el primero es, nos independizamos de Guatemala. No soportaban eso, no querían seguir con el yugo guatemalteco. Entonces, creo que con estas razones trato de ampliar la variedad de los diputados americanos, sus diferentes posiciones y cómo daría bater. Para América las Cortes de Cádiz fueron un susto y un grito de libertad. Si lo fue para España, para nosotros fue doble el grito de libertad. Fue un susto, es la primera vez, como dije al inicio. ¿A quién enviamos? El decreto, uno de los decretos de convocación decía, fíjense bien a quién van a elegir, porque de esa persona va a depender el futuro de ustedes. El futuro de ustedes ya no está en manos de los ministros, etcétera, etcétera, sino en la que ustedes eligen. Entonces pedían que fuera una persona muy capaz. Los que se destacaron en las Cortes de Cádiz, resulta que la mayoría de ellos son representantes de zonas periféricas. Para situarnos en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Estamos hablando de hace 200 años, lo que ocurrió con unos señores que venían del Quinto Pino. O sea, un viaje que nosotros hacemos hoy en 9 horas, estos señores tardaban meses, incluso un diputado como el que venía de Nuevo México tardó hasta más de un año. Podemos llegar a estos pueblos y decirles, ustedes formaron parte de la mejor constitución, lo siento por la francesa y la americana, lo siento, ¿no? Pero la mejor constitución que se hizo en aquel momento, la constitución más libertaria, la que dio más, la que defendió a los indígenas, la que defendió las castas, la que daba la españolidad a todos, los americanos, filipinos y españoles. Si se supiera lo que fueron las Cortes de Cádiz, lo que se hizo aquí en España, ya no solo en las Cortes de Cádiz estos diputados, sino también anteriormente con las reformas borbónicas, con un montón de cosas que ocurrieron en toda esta época. La época ilustrada, la revolución liberal española, eso es desconocido completamente. La posición allí no es muy buena, que digamos, pero no es muy buena porque nosotros tampoco hemos sabido vender quiénes somos y qué hicimos. Y las Cortes de Cádiz. Y Cádiz creo que es un lugar fundamental y un momento fundamental para que allí nos conozcan como somos, para que allí sepan más de nosotros, para que nosotros, por supuesto, comprendamos más de ellos. Aquí se hizo la Constitución con ellos, con la ayuda importantísima de ellos, porque aportaron, bueno, muchísimo. Para empezar, no se puede mezclar aquella época con esta. Mezclarla es un error gravísimo. Y evidentemente tenemos que aprender de ese momento, del momento de las Cortes de Cádiz y luego de su independencia, que también las tenemos que celebrar. La visión es siempre esta que ustedes están planteando. España la mala, nosotros los pobrecitos y ahora somos muy... Pero fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En la primera mitad, antes y después de la independencia, tenemos una atmósfera muy diferente. Una carta que le envían a Florencio de ella cuando recibe la Constitución es interesantísimo. Me saboreo leyéndola porque sé que esta será lo mejor para nuestro pueblo.